y no les vamos a hablar de sexualidad en ningún momento, porque ya les va a contar en el transcurso de la charla qué es hablar de sexualidad, sin necesidad incluso de mencionar esa palabra, para, digamos, comodidad de muchos, porque hablar de este tema, pues, digamos que ha tenido dentro de las historias de nuestras familias un tono de vergüenza, de que no sé cómo tocar el tema, de que no sé cómo decirle. Hay un punto muy importante que es cómo propicio yo esa conversación. Por un lado el papá, por el otro lado el hijo, porque no, o la hija, que los vaya a escuchar, porque sencillamente no es un tema cómodo de hablar y tampoco es un tema cómodo de escuchar, y esto va a depender mucho del cómo, ¿sí? Del cómo y el para qué de esta conversación. Pues porque uno no va, por ejemplo, en la fila de un banco y decir, hey, hola, ¿cómo estás? ¿A ti cómo te va con tu masturbación? Pues eso no lo hace uno, ni ve y cómo te va con tus partes íntimas. Eso es un tema que causa todavía mucho estupor. Otro de los temas que les voy a tocar más adelante es, hay que empezar a hablar por los nombres para que no se me alarmen, por favor. Hay que hablar quiero preguntar algo, ¿acaso hay papás o hay niños y adolescentes? Laura, el espacio está solo programado para padres. No sé si de pronto alguno tenga pues sentadito ahí al hijo, pero realmente está programado solo para padres. Ok, porque uno de los puntos importantes para ir abarcando este tema, esta temática, será nombrarles a ustedes también la importancia de decir por el nombre, ¿cierto? Decir por el nombre cuando lleguemos al tema de comunicación, nombrarlo como se llama, pene, vagina, ¿sí? Eso es importante, porque eso también da un mensaje. Cuando yo le pongo una cantidad de curiosidad a eso, de mística, estoy generando en el niño, en el adolescente, como eso tan curioso, ¿qué será que mi papá no lo nombra, que mi mamá no es capaz de nombrarlo, o que inmediatamente su gestualidad cambia, empieza a gaguear, o se pone roja o se pone rojo? ¿Qué será que tendrá eso que no son capaces de nombrarlo, ¿cierto? Entonces hay que quitar todo ese mito y volverlo, digamos, natural, porque hace parte de nuestro cuerpo, como el codo, como la rodilla, como el hombro, ¿sí? Entonces, desde ahí empezarlo también como a contextualizar. Entonces, cuando hablamos de sexualidad en cuadro con los hijos, estamos hablando, para mí, es como en sus marcas, listos, ya. Preadolescencia y adolescencia se ubican en sus marcas, o sea, ya están ahí como preparados. Ellos están preparados para hablar de una cantidad de cosas. A veces los que no están preparados son los adultos, son los papás, ¿sí? Pero por lo general, el preadolescente y el adolescente ya está preparado, porque está en un medio en el que está sexualizado, ¿sí? Estamos en un medio donde ellos, a través de sus aparatos electrónicos, a través de sus amigos, a través de todo lo que ven en la televisión, lo que pueden escuchar, ya digamos que han tenido el primer acercamiento al tema de la sexualidad. Entonces aparte, eso les ha ayudado a una cosa muy importante, todo lo que les acabo de mencionar, es a crecer algo que se llama curiosidad, ¿sí? Y están en sus marcas, ya casi listos para arrancar con lo que se llama ya más adelante la experiencia como tal. Entonces, la idea es que en sus marcas entremos nosotros los adultos, cuidadores y acompañantes, a asesorarlos, ¿sí? A acompañarlos, como bien decía, de una forma en la que no sea tan directa, y ahorita lo vamos a hablar, ese mito de venga, tengamos la conversación de sexualidad, eso funcionó, mentiras que no funcionó, pero digamos que en la etapa pasada, pues en años atrás, funcionaba, ¿sí? Entre comillas, pero hoy en día el contexto es muy distinto. Entonces, de entrada también debemos evaluar que
probablemente la forma y lo que me sirvió en mi momento, en mi adolescencia, en mi infancia. Así lo quisieras replicar con tu hijo o con tu hija, evalúa si el contexto, la etapa en la que estamos viviendo, con la era de la tecnología y otras cantidades de situaciones que ya, digamos, nos tocó adaptarnos, que los chicos están muy inmersos en esto, si realmente ese método que hicieron conmigo pues va a funcionar ahora. Y si evalúas que no, pues definitivamente hay que cambiarlo, ¿sí? No quedarnos porque los papás suelen tener algunos una rigidez cognitiva en el que es que así me lo dijeron a mí, así lo hicieron conmigo, así lo hizo mi papá conmigo, así lo tengo que hacer yo, ¿cierto? Y eso ciertamente a veces va muy en contravía con las realidades adolescentes pues que encontramos actualmente. Entonces, primer punto es evaluar en qué etapa estamos, ¿sí? Si estamos en la etapa de la infancia, es una etapa donde el niño, recuerden que estamos hablando de 0 a 3 años, de 3 a 6 años y de 6 a 12 años. Estas etapas, por su desarrollo evolutivo, claro está, tienen distintas características, pero en general, son etapas donde el niño o la niña suelen ser todavía dependientes, es decir, quieren hacer algo, entonces van donde el papá y la mamá, donde no hay mucho cuestionamiento de las normas, de las reglas, entonces fácilmente te obedecen, entre comillas, no estoy hablando del niño perfecto que no existe, porque pues en esta etapa también hay un asunto con la norma, pero sí son un poco más obedientes y menos oposicionistas que el adolescente. Con los padres de familia pasa algo y es que siguen siendo el lugar de seguridad, entonces es donde el niño se resguarda, va y pregunta, ¿y por qué? ¿Y para qué? ¿Y esto por qué es así? Hagámoslo de esta manera, y pregunta, ¿sí? Porque el papá, los papás o los cuidadores, en este caso abuelas, tías que son cargo y que por falta de padres, se sienten seguros y en esa seguridad siguen desarrollando pues la parte de su niñez. Buscan la aprobación de los padres, entonces todavía en esta etapa de la infancia sigue importando mucho qué dice mi papá, qué dice mi mamá. Espere un momentico, yo le muestro a mi papá, yo le muestro a mi mamá, a ver si están de acuerdo, si les gusta, que los aprueben. Sí, está ese interés de aprobación, de aceptación, está más en los papás, en los cuidadores, que afuera, en el exterior, con los amigos y demás, como pasa en la adolescencia. Y es la etapa del me gusta. No sé si alguien va, bueno. Es la etapa del me gusta y es que fácilmente son estables en, por ejemplo, ay, yo metí mi niño de 4 años a jugar fútbol y resulta que lleva 3 años jugando fútbol o en natación o en artes marciales o en música y permanecen en estas actividades. Es la etapa de un me gusta que también claramente les ayuda a entender y a desenvolver una cantidad de habilidades sociales, artísticas, cognitivas, y que favorece mucho como el desarrollo de los chicos, pero permanecen en ellas. Te voy a interrumpir, perdón. No Sí. sé si de pronto todos los padres de familia tengan la misma dificultad que yo. O sea, quedé en la misma diapositiva desde el principio. Ay, y tú ya vas como en la tercera o cuarta. Bueno, ahí sí me pasó. O tú no habías pasado. Sí, yo ya pasé 2 diapositivas aparte de la primera de la pregunta. Listo, los papás están viendo las diapositivas, que si pasan, es que a mí no me pasaron. Tengo el mismo problema, no pasa. Bueno, Laura, no habían pasado, pero entonces si quieres te ubicas ya en la que es de infancia, adolescencia, que es la que estás explicando, porque ahí ya sí me pasaron, ahí sí. Ok. No sé si no ponerlo entonces grande, porque cuando yo lo pongo a grande, ahí es donde no les pasa. Entonces lo voy a dejar así. ¿Les parece bien si lo dejo así?
Listo, perfecto, sí. Yo te voy contando si vemos qué pasa. Si de pronto algún papá ve que se le queda también tildadito, nos levanta la mano y nos cuenta. Esta era la anterior, de en qué etapa están sus hijos, y cuando estamos hablando de sexualidad entre preadolescencia y adolescencia, es como si estuvieran en sus marcas, ¿cierto? Preparados ya para psicoeducarse, pues como en todo este tema. Y retomamos entonces, el adolescente es una etapa en la que empieza mucho a marcarse mucho la autonomía. Hay características muy propias de este proceso evolutivo que se llama adolescencia, preadolescencia, adolescencia, que es importante entenderlas, ¿sí? Para no ir en contra de la corriente, sino más bien para tampoco para que se lo tome de manera personal. Entonces es el niño, digamos, o el adolescente, perdón, como con que quiere estar solo, que quiere su espacio, que casi no está compartiendo con los papás. Entonces está la preocupación de que algo estamos haciendo mal, de que ya nos está queriendo menos, de que ya no le estamos importando. Sí, eso no necesariamente es así, sino que ese aislamiento, esa autonomía, hace parte de la etapa de la preadolescencia y adolescencia que les favorece otro tipo de desarrollo como toma de decisiones, resolución de conflictos, poder empezar a tomar sus propias decisiones en cuanto a sus gustos. Recuerden que en la preadolescencia y adolescencia está terminándose de formar el tema de la personalidad, y eso es un camino de búsquedas inagotables en cuanto a lo que les gusta, lo que no les gusta, lo que quieren hacer, lo que no quieren hacer. En adolescencia y preadolescencia son mentes muy influenciables. Entonces, si al amiguito le gustó el rock y resulta que yo vengo escuchando vallenato y reggaetón, no importa, yo escucho rock porque es que es lo que mi amigo está escuchando. Entonces, aquí es un tema de mucha autonomía. Es un tema que también dentro de esa autonomía se va volviendo un poco más complejo el tema de la comunicación, de la conversación con aras de la sexualidad, se vuelve un poco más complejo porque ellos de hecho están no aislados, pero sí tratando de tomar su propio espacio. Se rompe la triada, esa triada que es entre el hijo, la mamá y el papá, o mamá, hijo y papá. Se va rompiendo esa triada que la van cambiando y la van transformando más hacia sus pares. Entonces, cambia también el lugar de seguridad, ya no son los papás como es la infancia, ese lugar de seguridad, de aprobación, sino que ese lugar se traslada para lo que son los amigos, para lo que son los pares, los compañeros. Empieza también el tema de la emocionalidad y del afecto con el otro, de un afecto acompañado de deseo, que es imparable en el tema de la evolución y el desarrollo. Es más que pararlo, la idea es aprender a manejarlo y a gestionarlo con confianza, porque son situaciones que ustedes también vivieron. O sea, el niño, la niña cuando te gustaba el niño o la niña en la escuela, en el colegio, entonces te acercabas un poquito más, entonces te hacías al lado en la fila al lado del niño, entonces le enviabas la carta. O sea, todo eso está acompañado, todo eso es sexualidad, y está acompañado de un deseo y de unas sensaciones que se van teniendo a lo largo del proceso evolutivo, y que no es como hace muchísimos años que se tenía, pero muchos, que se tenía la creencia de que como la persona no estaba, digamos, la pareja, la mujer, no estaba con el hombre sexualmente, sino hasta que se casara, entonces era como la creencia que hasta ese momento iba a sentir. ¿Cierto? Iba a sentir corporalmente, iba a sentir afectivamente, y pues claramente nos hemos dado cuenta que eso no funciona de esa manera, que son situaciones que no se pueden simplemente aislar, que son innatas también de la persona, y que por ende a un niño, a un adolescente, ese deseo, esa sensación
no se le quita ni se le arrebata, pues no habría forma como de que vení no sintas eso, sino que más bien se le acompaña para que haga una gestión adecuada de esa sensación a través de la psicoeducación sexual pues que se le brinde en el hogar. Cambia entonces en el adolescente el lugar de seguridad, busca aprobación de sus pares, ya los papás no son tan importantes en esta etapa en aprobación, entonces están comprando la ropa y el adolescente está comprando la camisa y se la está midiendo, entonces la mamá y el papá, no, divina, te queda hermosa, esa es tu camisa, y él dice, no, un momento, por favor, se toma la selfie, se la manda a la amiga, al amigo, ¿cómo te parece? La amiga dice sí y la camisa sí. ¿Cierto? La amiga dice no, el amigo dice que no y la camisa no, ¿sí? O pasa mucho el tema de las modas, que es otro tema importantísimo para la adolescencia y la preadolescencia, incluso también empieza a ponerse mucho sobre la infancia, que es el tema de las modas. Entonces, muchos papás, es que yo no entiendo por qué le gusta tanto la ropa negra, es que yo no entiendo por qué le gusta tanto. La respuesta es sencilla, porque al amigo le gusta, porque a ese compañero con el que se mantiene todos los días en el colegio, que considera su amigo, le gusta, y no solo basta con que le guste a uno de ellos, del grupito con el que se mantiene, para que ya le encante a tu hijo, ¿sí? Eso hace parte tiene mucha parte también de esa búsqueda de aprobación, quieren ser aceptados, quieren ser aprobados, pero en la parte social externa, ¿sí? No tanto en la familia. Por eso dentro del hogar muchas veces no está la preocupación, por ejemplo, de obedecer o de hacer las cosas de manera adecuada, ¿sí? Saben que el regaño o de pronto el llamado de atención o el castigo, bueno, la idea no es hablar de castigo, pero es otro cuento en pautas de crianza, pero que la consecuencia negativa de su conducta la van a tener, pero no es tan significativa como que en el grupo una persona les deje de hablar, una persona los deje de apreciar, ¿sí? Y pasa mucho con el tema de los grupos que son muy influyentes en el adolescente, y es que si gusto, entonces todo está bien. O sea, si yo gusto en ese grupo, todo está bien. Pero si no gusto, entonces algo está mal conmigo, ¿sí? Algo está mal. Y todo se va vinculando desde el tema de la aprobación que tenga de los demás. Todo esto es importantísimo entenderlo para poder acercarme a ese niño, preadolescente o adolescente a hablarle de sexualidad, más desde unas formas de preguntas que ahorita las vemos, que de un cuestionamiento y una imposición y de una forma de pronto errada, que fue lo que hicieron contigo y tú quieres replicarlo cuando eso no va a ser posible porque sencillamente estamos en otras etapas, en otros modos de ver y de comunicarnos, de ver las cosas y de comunicarnos. Laura, te voy a interrumpir. Sí. Tenemos una mamá que quiere participar. Alejandra Isabel Londoño tiene la manito levantada. Sí. Buenas tardes, ¿cómo están todos? Espero que bien. Buenas tardes. Te escuchaba muy atenta referente al tema de la adolescencia y cómo el adolescente pues trata de encajar en un grupo, de cómo se vuelve más importante la opinión externa que la familiar, ¿no? Sí. Y todo eso que tú dices es totalmente cierto, ¿sí? O sea, yo sé que eso ocurre, pero ¿hasta dónde yo como madre debo tolerar que eso sea así? Puesto que me parece que permitir que terceros o que grupos externos de alguna manera dirijan los gustos y las actividades que haga mi hijo o mi hija, no, más bien no le estoy acrecentando su autoestima. A mí me parece que hay que hay que permitir que hay ciertas modas, ¿cierto? Y obviamente uno entiende que hay inclinaciones, pero no me parece, ahí difiero, no me parece que yo deba aceptar que porque es adolescente, él debe seguir o no un grupo para encajar. Yo no soy partidaria de eso. O sea,
Yo parto de la individualidad de cada quien y que asimismo como no pretendo que mi hija se vista como yo o como yo lo hice cuando era joven, porque ella tiene sus propios gustos, tampoco permitiría que porque un tercero le dice si le queda bien o no, se lo va a poner. ¿Dónde está ella creando su autoestima y su individualidad? O sea, ahí me parece que es un tema delicado, no es un tema nada más de comprensión como padre, sino hasta dónde de verdad conocemos a nuestros hijos y dónde debemos intervenir para que esos hijos no terminen haciendo lo que hacen los demás, incluso ni siquiera estando convencidos de que eso es lo que quieren hacer. Ok, entonces mira, lo que pasa es que es importante tener el límite y entiendo tu preocupación. eh, Entiendo tu preocupación en el sentido de que, listo, hasta qué punto como papás nos vamos a poner el límite para que no sea netamente lo que los amigos digan, pero también hasta qué punto damos esa libertad. Cuando tú decías dónde se está formando esa autoestima, dónde se está formando esa personalidad, ahí mismo, en el vivir, porque no se podría tampoco estar formando su autoestima y su personalidad solamente en un marco de hogar, ¿cierto? De casa, cuando lo social que impacta tanto en ese periodo adolescente eh, eh, es tan importante y existe y ellos están en contacto con eso. Entonces yo creería que más allá de permitirles todo o no permitirles nada es tener un equilibrio y llegar a acuerdos. Por ejemplo, es importante que si tú estás viendo que el hijo está con una orientación de vestirse de un momento, de una forma u otra y que tú puedes percibir que esa forma de vestirse está relacionada con sus grupos, ¿cierto? Con sus grupos de aprobación. No quedarse solamente en eso, sino tomar el adolescente, tomar el preadolescente del niño y preguntarle, ¿y a ti qué te gusta? ¿Por qué te gusta ese tipo de ropa? Pero entonces, ojo con esto, porque no, antes de hacer esa pregunta, hacemos la crítica, ¿cierto? Hacemos el comentario malintencionado o bien intencionado, pero es un comentario o una crítica que no es asertiva, por lo tanto no me va a permitir comunicarme con mi hijo más que dar mi opinión y que el muchacho o la muchacha la tome como, otra vez la cantaleta, mi mamá, ¿cierto? Entonces, la idea es evitar, es más que evitar, es propiciar momentos de diálogo. Entonces, si lo viste vestido de negro, por ejemplo, hijo, te pusiste hoy, es hoy todo de negro, ¿y por qué te gusta tanto el negro? ¿Sí? Ah, mamá, porque es que los muchachos están usando todos negro, porque es que esa es la moda. Ah, ok. Y los muchachos lo están usando, pero a ti te gusta, tú te sientes bien con eso. Mira que allí no hay validación, pero también hay un acompañamiento en el sentido de que lo llevas como a la reflexión, porque en esa respuesta él puede decir, un adolescente sencillamente, sí, me encanta el negro, ¿cierto? Entonces ahí cuando la respuesta es, me encanta el negro, yo le pregunto a los papás, bueno, si el adolescente o el niño está disfrutando de ese color negro, que no lo pasemos por todo, las personas que se visten del negro son esto, esto, esto. Esas son creencias muchas veces irracionales a nivel cultural que tenemos, ¿sí? Pero entonces la idea es tratar de controlar esas creencias y si el adolescente o el hijo me dice, me encanta el negro, ahí la pregunta para mí, para el papá es, bueno, ¿qué tan flexible podemos hacer con eso? ¿Qué tanto problema hay que el adolescente se esté vistiendo de negro y pueda vivir esa etapa que con seguridad le va a pasar y en 15, 20 días, un mes, va a querer vestirse de rosado o de morado o de verde? ¿Y por qué tengo que permitir eso? Es que si no lo permitimos hasta cierto punto, con cierto límite, ¿sí? Yo no hablo de libertinaje acá, sino de dejar ser acompañando ese dejar ser. Y ese acompañando es precisamente poniendo un límite sin imponer de manera, por ejemplo, el comentario, vos que siempre te vestís de negro, que a toda hora vistiéndote como los demás, que tenés tu propia personalidad, que tenés tu propio criterio.
¿sí? El adolescente eso no lo entiende, ¿cómo que tener tu propia personalidad? ¿Cómo que tener tu propio criterio? Él apenas está construyendo en su vida lo que podría significarle en algún momento su personalidad y su criterio. Y parte de esa construcción requiere de pasar por esas búsquedas de lo que le gusta, lo que no le gusta. Entonces, de su hogar tomará ciertas reglas, ciertas normas, ciertas conductas, pero también de la parte externa, de sus padres, de sus amigos. Y ahí hay que tener cuidado en el sentido de, bueno, hagamos entonces, si te dice que no, qué tan flexibilidad, tanta flexibilidad puedes tener? Si te dice, ve, si te dice que sí, perdón, si te dice que, ve mamá, pues papá, no, pues no, no me gusta tanto, yo lo hago es porque los muchachos pues me dicen y todos salimos y todos están de negro, entonces yo también me pongo de negro. Cuando no hay una convicción por lo que se está haciendo, ahí es donde se genera la reflexión, ¿sí? Pero no en el sentido de crítica, sino en el sentido de acompañar. Hijo, pero puedes buscar, o sea, me parece importante que busques entonces cómo tú te sientas bien, ¿sí? Si ellos te quieren y si ese es el grupo de amigos, con toda seguridad te van a aceptar, pero es como que buscar el equilibrio de si el negro no es lo que más te gusta, entonces intenta buscar un color que se parezca y con el que te sientas mejor. O sea, mira que ahí se logró una reflexión donde él no puede que no te diga nada, porque el adolescente es muy reservado, pero se va con la sensación de ver, sí, pues porque tiene que ser negro, porque los otros se visten de negro. ¿Sí? Como también puede que se vaya con la convicción, no me gusta el negro y me gusta más que todo lo usamos cuando salimos juntos, ¿sí? Y hasta qué punto eso realmente representa un daño y un peligro en la parte, digamos, de la familia. Y esa parte de hasta qué punto representa un peligro y un daño es muy importante tenerla claro porque a veces la pregunta es, bueno, ¿y por qué no? Ah, no, porque es que así no me enseñaron a mí, no, es que así no se hace. Bueno, ¿y cómo se hace? Ah, mi forma es esta, ¿cierto? Entonces, bueno, y esa forma, ¿qué tan coherente es con las formas de hoy, con las formas de los chicos desenvolverse en el día de hoy, a la forma que tú tienes, que fue hace, no sé, 20, 15 años, que era como se hacía? Entonces, flexibilidad y límites con amor, acompañamiento y que lleven a la reflexión más que a la crítica y al comentario suelto, que lo que va a generar es malestar y que el chico se comprima más en su emoción, en su expresión, en vez de liberarle esa parte de que pueda contar por qué se viste tanto de negro, ¿cierto? ¿Por qué le gusta tanto? Ese tipo de preguntas los papás, no todos, pero muchos suelen no hacerlas, pasan por alto. Yo voy a continuar aquí la presentación. Listo, Laura, muchas gracias. Vamos a tratar como de continuar con la presentación porque algunos padres me están sugiriendo que sí las preguntas al final y en otras ocasiones nos ha funcionado súper bien así, para que no pierdan como el hilo de lo que tú estás explicando. ¿Listo? Listo. Muchas gracias. Con mucho gusto. Bueno, en la adolescencia hay algo que se llama rebeldía y oposicionismo. Ojo que eso también es un trastorno psicológico, el de trastorno oposicionista desafiante, pero sin ser trastorno, la rebeldía y la oposición también hace parte de las características del adolescente. En la infancia el chico es más obediente, es más flexible, todavía es como más, entre comillas, manejable. Sí, si estamos hablando de un chico que no tenga pues ninguna conducta patológica, un rasgo también de oposicionismo o que le impida pues como su curso normal, los niños son en esa edad todavía con la conducta un poco más limitada de acuerdo a lo que dice el papá o lo que dice la mamá o esa figura cuidadora. En el adolescente, no. En el adolescente hay un tema de rebeldía, pero la rebeldía está asociada psicológicamente con esa búsqueda de individualidad, ¿sí? De encontrarse, de darse su lugar, de darse su espacio, de poder aprovechar como que el adolescente y el preadolescente sobre todo está en la etapa en la que
está girando, por decirlo así, lo pongo para que me lo puedan entender, como que en la infancia y preadolescente están girando los niños y preadolescentes alrededor de los papás, de las normas de los papás, de las formas de hacer las cosas de los papás, de las dinámicas familiares que propician los papás dentro de sus hogares, y los preadolescentes y niños están girando alrededor de eso. Cuando ya se llega a una preadolescencia muy marcada, ya adolescencia también, pasando, haciendo esa transición, el adolescente se sale de ese círculo, entonces dice, ve, a ver, yo veo qué pasa si yo no hago, si yo hago lo que mis papás me dicen que no, ¿sí? A ver, no pasó nada, pues que me regañaron. A ver, yo veo qué hago si experimento esto que mi mamá me dice que no, que me dice que no, que no. A ver, pues no pasó mayor cosa, ¿sí? O pasó mucho. Entonces empieza esa dinámica de experimentar, y si lo hago, ¿qué? ¿Sí? ¿Por qué es oposicionista? Porque tú le dices negro y él va a decir blanco, ¿verdad? Porque tú le dices día y él va a decir noche, pero es en la búsqueda también no es una rebeldía como sin causa. En la mayoría de las veces, como les digo, es una situación muy propia del adolescente. Es más, cuando estamos diagnosticando un trastorno oposicionista desafiante, uno de los criterios que nos dicen es, fíjate que esa rebeldía, irritabilidad, desobediencia, por nombrarlo así, no sean propias de la adolescencia, del periodo evolutivo de adolescencia que está pasando. ¿Por qué? Porque este periodo tiene esas características. Por eso se vuelve un periodo a veces tan crítico y tan complejo para los padres de familia, y también podríamos decir que para algunos educadores. Entonces, están en esa búsqueda de la individualidad. Empiezan a entender que pueden hacer cosas diferentes a lo que dicen los papás, ¿sí? Y esto cómo les llega con el contacto con el otro, ¿sí? No, es que yo ya salí, es que entonces yo ya me di mi primer beso, entonces yo ya me fui a comer a tal lugar o salí con mis amigos a tal lugar y no siempre al mismo parque donde voy, ¿cierto? Donde he estado yendo todos estos años, sino que hay otros lugares distintos que quiero conocer, que quiero salir. Y todo eso lo traen los pares, que son las personas a las que ellos más están vinculados, digamos, de manera más como social, porque se entienden, o sea, todos están pasando por las mismas circunstancias, por ejemplo, de cambios corporales, de cambios físicos, pero también de que todos entienden de que no quieren estar constantemente con el papá y con la mamá, de que la mamá va y se despide de pico y de beso y abrazo, y el adolescente es, mami, ya, quítate de ahí, pues no me beses delante de la gente, ¿sí? Cuando el niño no tiene problema en alzarte los brazos e ir a abrazarte, ¿cierto? En cualquier momento. Entonces, es una etapa donde empiezan a mirar las diferencias, ¿sí? ¿Qué pasa si esto que dice mi papá no lo hago? Si esto que dice mi mamá no lo hago o sí lo hago. Allí entran una cantidad de valores que ya ustedes han venido ofreciendo a lo largo de la vida, y que créanme que allí estos valores hacen su aparición. ¿Sí? Y son valores que se ven representados en la toma de decisiones, en la forma como ese adolescente fuera de su hogar trata al otro, ¿sí? Cómo se trata a sí mismo, cómo se ven reflejados ahí. Los papás tienen a veces la convicción como que no ha aprendido nada, o sea, de todo lo que he hecho, a veces dudan como de que el adolescente o preadolescente tenga las habilidades sociales, de tomar sus propias decisiones, de que sean decisiones correctas, a pesar de que tenga la influencia de sus amigos, ¿sí? No, la influencia de sus amigos no lo abarca ni enmarca en absoluto todo, porque allí entran estos valores que claramente en el ejercicio clínico se ven evidenciados. Si tú quisiste, por ejemplo, no, yo me acordé, por ejemplo, adolescentes que les han ofrecido algún tipo de sustancias psicoactivas, y dice, no, no, Laura, yo no. ¿Y por qué dijiste que no? Si estaban todos tus amigos en ese mismo entorno.
No, porque yo me acordé mucho de lo que decía mi papá, pues de mi mamá, que pensara mucho en lo que yo quería, que ese tipo de decisiones no se podían tomar de la noche a la mañana, que no me dejara presionar. Pero entonces ahí es donde uno dice, fue un chico que tuvo una conversación o que ha tenido conversaciones con esos cuidadores, ¿sí? Porque eso se hace a lo largo de la vida, eso no es como una conversación, venga, hablemos de tu sexualidad y jamás se vuelvo a ver con relación al tema, sino que eso se va construyendo a lo largo de la vida y también ahí es donde salen esos principios y eso, salen esos principios, salen esas dudas, salen las cosas que interfieren como lo social, los pares, las nuevas relaciones y todo eso en conjunto se va gestionando para construir una personalidad. Y no solamente el adolescente tiene lo que el medio le entrega, sino que también, aunque no lo exprese de la manera como los papás quisiéramos escucharlo, tiene esa parte que ustedes les han entregado a sus hijos en la parte de valor y disciplina y principios. Hay un asunto que yo puse acá en adolescente, preadolescente, pero que yo diría que tiene que ver con todo y es la tecnología y ahorita vamos a saber cómo eso influye tanto en la parte de educación sexual de los hijos. En la adolescencia está la etapa del me gusta y ya no me gusta. Entonces es, papi, esta guitarra, mira, yo quiero hacer cursos de guitarra, por favor. Entonces el papá, claro, mi hijo quiere hacer algo distinto, apoyémoslo. Le compran la guitarra, costosísima, a los 15 días, hijo, ¿por qué no volviste a tocar la guitarra? ¿Qué pasó con las clases? Ah, no, ya no me gusta. Pero la guitarra que te acabamos de comprar, que nos costó un montón de... Ah, sí, no, ya no me gusta. Y la pregunta es, ¿pero por qué? Porque al amiguito ya no le gusta tocar guitarra. Porque al amiguito le gustó fue la equitación, o le gustó fue el fútbol, o le gustó fue ir a natación. Entonces, él nada raro que vaya. Y entonces, ¿por qué tiene que estar haciendo lo que los otros hacen? Es una búsqueda. Él va a encajar en una de esas, pero él ya sabe que la música no es lo de él, ¿sí? Tal vez se meta a fútbol y el amigo se salga y él diga, yo no me voy a salir, fútbol me gustó, yo me quiero quedar en fútbol. Decisión, toma de decisiones, ahí él encontró su lugar, pero uno encuentra cuando busca, ¿cierto? Cuando busca, de resto se vuelve muy complejo. Entonces, por eso precisamente es que la etapa se vuelve mucho de las influencias de los demás, en el buen sentido de la palabra, hay que permitírselos con cierto límite. Esta es una etapa. Laura, Hola. ¿has pasado de diapositiva? Sí, pasé, pero es prácticamente la misma. Estaba aquí y Listo. acá. Listo, perfecto. ¿Listo? Gracias. Con gusto. Es la etapa sobre todo de la preadolescencia y la adolescencia, es una etapa donde nuestros hijos ya están sexualizados. Y entonces abren los ojos y dicen, mi hijo, no, ¿qué tal? Pues cómo no, jamás, mi niño, mi bebé. Sí, tu bebé, tu hijo. ¿Por qué? Porque ahí se les sale de control muchas veces a los papás el manejo de esto. Porque estamos hablando, pasaré de diapositivas por si no logran verlas, logran ver el cambio. Me cuentan. Estamos preguntándonos qué consumen nuestros hijos. Si estamos hablando de una sexualidad que tiene que ver con un cuerpo, que tiene que ver con una figura, que tiene que ver con la valoración de ese cuerpo y de esa figura que se hace a nivel social, a nivel grupal, a nivel familiar, ¿sí? Si estamos hablando de sexualidad, como las relaciones entre los otros, cómo se vinculan con los otros, cómo es esa forma de relacionarse, por qué, por ejemplo, me pongo de una manera, me visto de una manera, todo eso es sexualidad, ¿sí? Y por eso ahorita les cuento ¿cuáles son los temas de que hablar de sexualidad? El mito aquí es que netamente no es hablar de penetración, no es hablar de condones, no es hablar de SIDA, no es hablar de... Claro que hay que hablar de eso, claro que sí, esa charla pues no se puede dejar detrás, pero no debe ser la charla principal. ¿Qué consumen nuestros hijos y por qué les digo que están sexualizados? Porque consumen redes sociales, porque consumen series y televisión,
porque consumen el tema de las modas y de la ropa, el tema de la música y todos estos videos musicales. Y de alguna manera los papás ustedes se los han permitido, ¿sí? Entonces, no, ojo con esto, que la idea no es como, entonces por mi culpa, no, eso es una situación que sencillamente difícilmente se puede parar, tú puedes cambiar el curso de eso, muy difícil. Perdón, hay papás que la hija está hablando papi, préstame tu celular. Y la hija está hablando por él y la ve así súper entretenida, hablando, entretenida. Hija, ¿y tú qué estás haciendo? Y la niña con una habilidad le muestra una conversación con una compañera, ¿cierto? Eso es un caso real que tuve en una consulta. Y la conversación decía, pero entonces envíame por favor la tarea para yo desatrasarme. Y mi papá dijo, ok, listo. Y se lo volvió a pasar. Y la niña otra vez así súper interesante, pues que uno decía tanto interés por una tarea, como complejo, pues como difícil. Hija, ¿con quién estás hablando? Inmediatamente le mostró, o sea, no se hace un cambio ni se espera mucho tiempo. Y le mostró la conversación otra vez de que sí, de que se iban a desatrasar, que para el miércoles, no sé qué. El papá pues como con su duda, pero tratando de creerle, le entregó el celular. Cuando en esas el papá se lo arrebata en su curiosidad y encuentra una conversación de unos chicos con los que querían salir, con los que querían ir a comer helado, con que uno de ellos le gustaba a la chica. Entonces, y el papá decía, pues, ¿cómo fue la forma de ella cambiar tan rápido la parte de mostrarme un mensaje en el que no estaba chateando y cómo se queda? O sea, es impresionante los chicos, los métodos y la forma como manejan, incluso mejor que todos nosotros acá. ¿Sí? Tienen habilidades muchísimo mejores y más expertas en el tema de tecnología que muchos de nosotros. Entonces, con los niños, por ejemplo, no, yo tengo bloqueadas las páginas, no sé, de pornografía o páginas para adultos, y ahí es donde uno dice, ajá, bloquéeselas, pero eso muchas veces ellos así lo desbloquean, así, porque todo está a un clic. ¿Cómo desbloqueo? Y hagan ustedes el trabajo. ¿Cómo desbloqueo el celular una página bloqueada, una página de porno bloqueada? ¿Sí? ¿Cómo desbloqueo el computador una página para adultos mayores? Métanse y hagan el ejercicio y les sale el tutorial de YouTube diciendo paso por paso cómo se desbloquea. ¿Sí? Entonces los hijos tienen una cantidad de acceso a una cantidad de información que está sexualizada, que nos muestra a los hombres, que nos muestra a las mujeres, que nos va mostrando, y aquí es algo importante porque hablamos también del tema de la pornografía, que se ha convertido por muchos estudios que se han realizado. La pornografía es para muchos preadolescentes y adolescentes la primera forma de tener su educación sexual. Es el primer encuentro con la educación sexual para muchos adolescentes y preadolescentes. ¿Por qué la ven? Porque con la pornografía hay un problema, hay dos, y es que está a un clic, ¿sí? Es muy fácil de acceder, es muy fácil de acceder. Y lo otro es que antes en la etapa, pues, yo no sé, hace más de 30, 40 años, ver pornografía era todo un cuento, o sea, era un desafío, porque entonces si era un niño o un adolescente, tenía que ir a robarse la revista del papá, tenía que ir a robarse el cassette que era en un VHS, si no estoy mal se dice así, y aparte de eso se quedaba ahí trabado. Entonces, ¿qué problema? Entonces, por miedo de que se quedara ahí trabado, el adolescente no hacía eso, más bien se robaba la revista. Pues era un asunto muy distinto. Ahora es asequible y es fácil de asequible porque es un clic, y me refiero a lo económico, ¿sí? Tú no debes, no necesariamente, hay páginas que sí, hay otras que no necesitas pagar absolutamente nada para acceder. Entonces, digamos que
Esto de la pornografía es preocupante por varios puntos, y es que la primera es que la adquisición es inmediata y fácil, que es lo que les decía. Lo otro son los roles, porque ya sabemos que en estos videos, pues la mujer tiene un rol, el hombre tiene otro. Esto va generando parámetros y falsas expectativas en las mujeres y en los hombres de cómo tratar al otro, de cómo se debe vivir una relación sexual, de cómo se debe disponer del cuerpo para esto, ¿sí? Es una situación donde se enmarca que la emoción no es tan importante, que los sentimientos no son tan importantes, más si es muy importante el acto físico como tal. Entonces, todo lo que ellos van viendo es un problema importante porque lo toman como aprendizaje, y no solamente la pornografía, sino todo lo que les hablaba anteriormente de las redes sociales, de las series, de la ropa, de la música, ¿sí? Que hace parte de nuestros hijos y hace parte del desarrollo constante pues que tenemos con nuestros hijos. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Hablamos o prohibimos? No se trata de quitarle el celular, no se trata de castigar, no se trata de encerrarlos o no dejarlos salir. Afuera hay un mundo, ¿sí? Y yo pienso que la mejor estrategia para crear adolescentes que tengan formas de adaptarse y de manejar y gestionar ese mundo es que tengan contacto con él, ¿sí? Que puedan tener un criterio y una forma de decir: esto no me gusta y esto sí me gusta. Y ese tipo de decisiones las van a tomar a través de esas conversaciones que van a empezar, ojalá, a tener con sus papás si no las han tenido antes. Comprender los contextos son diferentes para empezar a psicoeducar. Y comprender el contexto. Lo que a mí me gusta es que a mí me gusta que las cosas sean así, es que en mi tiempo esto tenía que ser así, es que su papá y su abuelo dicen que las cosas. Entendamos el contexto. ¿Para qué? Simplemente para que nos adaptemos, y no para que los chicos hagan lo que se les da la gana, y me disculpan la expresión, sino para tener estrategias más adaptativas, más funcionales de sobrellevar una situación, un tema como el de la sexualidad, por ejemplo. Evitar prohibir. Esto lo que va a hacer es aumentar la rebeldía, porque en la prohibición hay como pero ya les voy, ojo con esto, porque no, entonces la psicóloga está diciendo que ya no le puedo prohibir, no, no, no. Es el punto, por ejemplo, no vas a ver estas páginas, no vas a hacer tal cosa, no, eso cuando te dicen no, es como si entendieran: hazlo, hazlo y hazlo ya, y hazlo muchas veces. Así pareciera que lo entendieran los adolescentes. Entonces, más que el término prohibir, yo lo menciono como acuerdos. Lleguen a acuerdos. En el acuerdo yo genero confianza y genero flexibilidad y reflexión. En el prohibir yo genero una conducta más de rebeldía y de demostrar que, me está diciendo que no, venga, yo le muestro que sí puedo, ¿cierto? Venga, yo le muestro que sí lo hago. Entonces es un tema más gramatical ahí, el sentido pues como de las palabras y el manejo de la palabra como tal. Fomentar la comunicación asertiva. Yo la comunicación asertiva la manejo en 3 pasos, y esto va a ser muy importante ya para empezar a hablar de cómo vamos a hacer para hablar de sexualidad sin genitalidad. Lo primero es que cuando te vas a acercar a conversar con el adolescente, es muy importante que seas asertivo en el sentido de que no vamos a imponer, no vamos a juzgar, no vamos a criticar ninguna postura, más fácil vamos a expresar, a comunicar. Y comunicar no es bidireccional, que eso es una creencia que los papás tienen, y es que yo me siento y él no me habla nada. Vea, para el hijo lo mejor que le puede pasar, el adolescente que quiere estar rapidito con el papá y que pregunte rápido para él irse a hacer sus cosas y meterse en su mundo, lo mejor que le puede preguntar un papá a un hijo es: hijo, ¿y cómo te fue hoy? Bien. El papá se queda como, y muchos papás aceptan el bien y ya, bueno, hijo, ¿sí? Y ya, el adolescente, muchos, porque lo dicen, lo expresan: no, yo ya con eso ya le respondo bien y ya sé, con eso quedan tranquilos, quedan tranquilos. El hecho de tener una respuesta X o Y, ¿sí?
Y ahí es donde entra el papá y me dice, es que no me habla. Y yo, ahí es donde entro yo y le digo, comunícate tú, ¿sí? No necesariamente esperes que la comunicación sea bidireccional. Como les decía, hablar de sexualidad no necesariamente es hablar de penes ni de vaginas, tampoco es hablar de condones o enfermedades. Esto es importante que lo hablen, ¿sí? Y para esto también nos acompañan la parte académica, la parte escolar. Sin embargo, se puede hacer a través de preguntas, ¿sí? Se puede hacer a través de dejar el espacio abierto. Hija, hijo, cuando quieras hablar de alguna duda que tengas, con tu parte, con tu pene, con tus vagina, con tus partes genitales, si tienes alguna duda, alguna molestia, podemos ir al médico, sabes que puedes hablar conmigo, pero no hacer la pregunta directa, sino dejarle el campo abierto, porque el adolescente sí lo necesita, si tiene la duda y tiene la confianza de que alguien ya le dijo que sí, que se puede hablar de eso cuando lo necesite, sin problema, con tranquilidad, o que te pueden llevar donde un médico si lo necesitas, enfermera o en fin, para hablar del tema. Como tiene el espacio previamente ahí puesto, más fácil lo utiliza que si se le llega a hacer la pregunta, ¿y tú qué? ¿Y cómo vas tú? ¿Y qué? ¿Y ya? ¿Y qué estás sintiendo? Y que, o sea, ese tipo de preguntas así se vuelven un poco más intrusivas y es muy incómodo tanto para el niño, preadolescente, adolescente, como para el papá, ¿cierto? Poder hablar de eso. Entonces, hablar de sexualidad es hablar de emocionalidad, es hablar de autocuidado, es hablar de decisiones, es hablar de amor propio, es hablar de tu propia experiencia como hombre y como mujer, siendo papá o mamá, y es hablar del deseo que muchas veces suele ser involuntario. Entonces, la idea aquí es poder comunicar y poder preguntar. Entonces, ¿cómo hago para hablar de emocionalidad? Muchas veces el adolescente es más fácil cuando habla mencionando el otro. Entonces el amigo se llama Juan o la amiga se llama Juanita, entonces, ay mami, mira que Juanita ya como que consiguió novio, ¿cierto? O mira que Juanita ya le gusta a alguien. Entonces ahí los papás prenden una alarma gigantesca, como les estuvieran diciendo que a ella también y probablemente también, pero esa es la forma que tiene de irlo comunicando. Y ahí la pregunta se vuelve importantísima. ¿Y tú qué piensas sobre eso? ¿Y a ti te gustaría también tener ya una persona o tienes algún chico que te guste? Ay, no, ¿qué tal? ¿Y por qué no? ¿Qué piensas tú de eso? O sea, miren que es distinta la forma de abordar ese tipo de situaciones que cuando se pone como la alarma y se conecta como con el tema miedo, ¿cierto? Que al adolescente también le da cierto miedo hablar del tema. Otra forma de manejar la situación es en conversaciones que no son ese mito de que vamos a conversar de sexualidad o como que preparan al hijo para eso. No, deben ser conversaciones que se den en cualquier ambiente del hogar. ¿Y tú cómo estás? Hijo, y tú, no sé, almorzar, o sea, en cualquier ambiente y cosas como la experiencia propia, por ejemplo. Hijo, pues yo cuando tenía tu edad, a mí me encantaba tal persona, me encantaba tal chico o tal chica, si le está hablando la mamá o el papá, pero yo pues siempre pensaba que no era como el momento y por más que me obligaran mis compañeros, yo siempre tenía como mi propio criterio y yo decidí finalmente dar mi primer beso, que se lo di a tal, si lo quieren mencionar, fulanita de tal, pero fue por convicción propia, no porque otro me dijera que lo hiciera, sino porque yo decidí que ese fuera mi momento. Miren el mensaje que se está dando en que usted cuente su historia y si no fue así, pues por lo menos intente organizarla para que le pueda quedar a él ese mensaje. ¿Qué mensaje pudo haber tenido él ahí? Sí, pues cuando yo lo sienta, cuando yo lo quiera, no cuando el otro me diga, porque es que él está viviendo
eso que tú le acabaste de contar en esa historia de hace muchos años es lo que él está viviendo ahora, una cantidad de presión social diciéndole cómo hacer y cómo no hacer, y él en la lucha de eso porque quiere encajar, porque no quiere ser rechazado, porque quiere ser aceptado, ¿sí? Porque no quiere ser el de menos, entonces él luchando como con eso, y tú llegas y le dices, le cuentas esa historia y él le genera una moraleja sin lugar a dudas. Otro tema es el tema de la primera relación sexual. Ese tema se vuelve muy difícil de conversarlo, sobre todo con las chicas, con las niñas, y háblenlo es desde, ¿cuál es tu sueño? ¿Cómo te gustaría? Y le pueden hacer esa pregunta. ¿Cómo te gustaría a ti que fuera, hija? Y no me tienes que responder, solamente tenlo claro y haz todos tus esfuerzos por tu amor propio, porque te lo mereces, porque debes quererte, porque debes valorarte, en que así sea, en que ese primer día y ese primer momento con esa persona que va a llegar es porque tú lo vas a decidir, porque tú lo vas a manejar, tú lo vas a gestionar, porque te lo vas a permitir de la mejor manera y porque va a ser inolvidable y hermoso para ti. Miren cuando se dice de esta manera, mucho cuidado, y el embarazo, y el no sé qué, o sea, que es ellos ya saben eso, con toda seguridad. Ellos ya saben el tema del embarazo, ellos ya saben el tema de las enfermedades, y porque se los dan en el colegio, pero porque todo está sexualizado hoy en día, ¿sí? Porque abren una red social, entonces ven la foto ahí del embarazo no deseado, porque ven realidades constantes que también les van ayudando a decir, uy, yo eso no lo quiero, o esto sí me gustó, no, yo no quiero pasar por esto, y empiezan también en ese contexto con lo social a tomar esas decisiones. Hablar de sexualidad es hablar del autocuidado y no propiamente que también, claro está el de los preservativos y para no quedar en embarazo, pero de ese autocuidado del respeto, ¿sí? De ese cuidado de, hija, nos tenemos que cuidar, ¿sí? Y esa es una conversación que se puede dar en cualquier momento del hogar, ¿sí? Hija, que estaba por decirte que es importante que nos cuidemos y nos involucramos en la charla, ¿sí? Y cuidarnos es respetarnos, cuidarnos es poder tener un criterio propio, cuidarnos es poder decir no, ¿sí? Cuidarnos es poder acudir cuando sintamos que estamos perdiendo el control de una situación y que sabes que acá vamos a estar tu familia para apoyarte. Y qué rico que cuidarte para ti sea una prioridad, ¿sí? ¿Cuáles son tus metas? ¿Cuáles son tus gustos? ¿Cuáles son tus sueños? Cuida esos sueños, cuida esas metas, cuida eso. Entonces, aquí yo le estoy diciendo, cuide su cuerpo, cuídese de no tener un embarazo deseado muchos hablan de que le va a dañar la vida, que no le va a dejar ser profesional, en fin, todo el cuento que se habla con el adolescente y el embarazo no deseado. Pero además de eso, de una manera muy asertiva, le estoy diciendo, quiérase, ¿sí? Respétese. Cuando haya algo que no te gusta, di no, tiene el criterio para decir no, y es una forma de acercarse más al otro. Y miren que es una comunicación casi que unidireccional. El adolescente cuando te escucha eso, que es lo que me reportan los papás, no responden nada. Por allá, al tiempo, se acercan o le dicen al tío o le dicen al primo, ve, mi papá, mi mamá, mi papá me dijeron esta semana unas cosas que me gustó, me pareció raro que lo hicieran, pero me gustó mucho eso, porque sí les quedan, no, el mito de que por un lado les entra y por el otro les sale, no necesariamente es así, pero si ustedes se han dado cuenta, es una comunicación de mí para mi hijo y hasta ahí llega, yo no esperes nada más, espera lo que mejor puedes esperar, el ser escuchado. Y eso también va abriendo, por ejemplo, algo tan sencillo como hablar de tus propias experiencias. Hijo, imagínate que hoy en el trabajo me pasó esto con esta persona y yo a la final pues no supe ni, no, yo sí hice esto, no sabía si era lo más correcto, pero bueno, lo resolví de esta manera. Y el adolescente al principio va a quedar como, pues, ¿para qué me está contando esto? ¿Este qué? ¿Cierto? Pero es el hecho de que mi papá confía en mí.
O sea, mi papá me cuenta otras cosas que no tenga que ser con regaños, que no tenga que ser con trabajos, que no tenga que ser con escuela. Mi papá me contó algo distinto. Sí, o sea, yo puedo hablar con mi papá. Eso también es otro mensaje que damos desde la forma que comunicamos. Y al final, por ejemplo, podrías también decirle, ¿tú qué hubieras hecho? ¿Sí? Con ese caso de esta señora, ¿tú qué hubieras hecho? ¿O te parece bien lo que hice? ¿Cierto? Que eso es incluirlo. Si te responde, ah, sí, lo que tú hiciste, perfecto. Sí, porque es que la tarea está en aprender a comunicarme como papá y no en que el hijo que apenas está aprendiendo el tema relacional, el tema vincular, el tema del otro, el tema del respeto, que apenas está en esa construcción de la vida, como que se nivele contigo en una comunicación. Eso no va a suceder y la idea es que se den los espacios y se comprenda el por qué no, que no netamente es por rebeldía, sino por momentos también y acontecimientos pues como de la vida. Comunicación asertiva 1, 2 y 3. Esto es, 1, empezar la comunicación de una forma reforzando positivamente. Esto sobre todo cuando se quiere hacer una solicitud, cuando se quiere hacer un llamado de atención o cuando se quiera como hacer una petición, sí, como importante con relación a alguna conducta o algún acontecimiento. Entonces hay una salida, hay un acontecimiento donde yo sé que mi hijo se va a ir con sus amigos, va a haber algo específico, importante que a ti te genera inseguridad de pronto como papá y un poco de susto, entendible, valídense lo normal. Y la comunicación asertiva es perfecta para eso, yo lo manejo en estos 3 pasos. Primero, empezar con una parte, con un refuerzo positivo. Segundo, hablar desde el deseo. Y tercero, incluir al otro y agradecer la escucha. Entonces, por ejemplo, hijo, me encanta que compartas con tus amigos, me encanta que te ves feliz, te ves contento, me encanta que venís y nos contás qué hiciste, que tengas esos espacios, que puedas aprender también ahí alguna situación con relación a la relación con el otro, que consigas más amigos, que crezcas tus interacciones interpersonales, eso me encanta. Ojo con los peros, porque si tú dices pero, ya, se tiró en la batica de cuadros, como se dice, ¿cierto? Sin embargo, hay algo que yo quiero hablar desde el deseo, es la segunda. Primero hago un refuerzo positivo para bajar la tensión de lo que es una conversación con un papá y una mamá, ¿sí? Eso genera tensión y más cuando hay una actividad de por medio como un permiso o algo así. Entonces, empezar con lo positivo aligera todas esas tensiones y predispone positivamente. Segundo, desde el deseo. Hijo, sin embargo, hoy me encantaría decirte algo que yo quisiera que me escucharas porque para mí es muy importante hablarlo y es que me gustaría mucho que que si te vas a ir, por ejemplo, hablando de un permiso, por poner cualquier ejemplo, si te vas a ir, que por favor me cuentes qué situación, pues por favor nos hagas la llamada, me encantaría que respondieras el teléfono si te estamos llamando, por favor ten en cuenta que si te vas a demorar más, sería fantástico que hicieras el favor de avisarnos. Sí, miren que ustedes también podrían usar la tradicional que es, hágame el favor, si se va a demorar más, llama, si no sé qué, no, entonces no va, o sea, podrían utilizar lo tradicional, ¿sí? La pregunta es, ¿eso tradicional les ha venido sirviendo? Si les ha venido sirviendo, no lo abandonen, pero si no les ha venido sirviendo, y esa es una evaluación que solamente se hacen ustedes, hay que cambiar la forma, ¿sí? Hay que cambiar la forma. Y el tercer paso es agradecer. Hijo, entonces, eso era lo que yo quería compartirte, estas situaciones, si son posibles, me encantaría que fuera así. No sé tú qué tienes para decir si estás de acuerdo, si es muy difícil para ti lo que te acabo de decir, cómo lo ves. Miren que ahí yo incluí al otro, lo puse también como quiero, me parece importante cuál es tu forma y cuál es tu manera de manejar la situación que está a punto de acontecer con tus amigos o con lo que yo te estoy diciendo.
Y cuando te responda, papá, sí, me parece bien, dale tranquilo, que yo te llamo, o papá, pues es que estás llamando también a toda hora. Entonces ahí entra la palabra acuerdos. Listo, hagamos un acuerdo. Entonces, ¿cada cuánto nos vamos a llamar? ¿Cierto? En ese ejemplo específico, así puede funcionar para el resto de cosas. Y por último, agradecer mucho la escucha. Sí, es importante agradecer la escucha, así sea el hijo y tú la figura, digamos, superior o de autoridad, decirle al otro, hijo, gracias por escucharme, era muy importante para mí, te lo agradezco. Punto. ¿Sí? Esto, así trabajamos la confianza y así trabajamos la comunicación con el otro. Comunicar no es cuestionar, ¿y por qué? ¿Y para dónde? ¿Y con quién? ¿Y quién es ese? ¿Y para dónde va? ¿Y qué van a hacer? ¿Y para qué? Y esas preguntas, lo que hacen en los adolescentes, dicho por los propios adolescentes, es disminuir la motivación para poderles contar algo. Esas preguntas tan parcas, tan concretas, ¿sí? Que no favorecen ningún tipo de comunicación, de conversación. Olviden el mito de la conversación que les decía ahorita, que eso que venga, que vamos a conversar, eso se va haciendo, como les decía, en cualquier conversación que tengan, hablen del cuidado, del amor propio, de la decisión, de lo rico que es decidir por uno, de cómo le fue en su experiencia, de involucrar ese tipo de decir que tú tienes criterio, de que tú te debes cuidar, que pase cuando tú quieras, que pase como tú quieras, que sea tu sueño, que hay que respetar al otro. O sea, eso es hablar de sexualidad sin necesidad de pronunciar la parte de genitales. Evitar los discursos cuando arrancan y empiezan a contar la historia de lo que le pasó a usted cuando era adolescente. Está bien contar la historia, pero no sentarse en la palabra. El adolescente que es hábil se queda escuchándote, y el que es hábil cada 3 o 4 segundos hace, ajá, sí, cada 3 o 4 segundos. El que no es hábil se queda por allá y tú te das cuenta cuando preguntas si me estás escuchando y él ahí mismo despierta, ay, sí, sí, sí. Sí, entonces, los discursos largos, ¿cómo es que se los llaman ellos? Los discursos largos hay que tratar de evitarlos y antes aprovechar el poco tiempo para comunicarnos, ese tiempo ameno que vamos a tener para comunicarnos, para decir y ser asertivos y decir realmente lo que queremos dar a conocer. Empezar a hablar con nombres, que era lo que les decía muy al inicio. ¿Qué mensaje le estamos enviando, por ejemplo, al niño cuando es la cosita, las bolitas, el pirirí, el no sé qué? O sea, hay que nombrarlo. Entre más natural el niño empiece a vivirlo y a vincularse con su naturaleza humana, ¿sí? Menos, digamos, probabilidades va a tener de esto qué es, y esto cómo se llama, y por qué no lo nombran, y por qué no lo dicen, y como que bolita, y ya mi amigo me dijo que eso no se llama bolita, sino testículo, a mí porque no me han dicho en mi casa que se llama así. O sea, empieza a generar un mundo más de dudas y de curiosidad. No es que si lo dice por su nombre no va a tener curiosidad, no, claro que sí, pero vas a ver cuando el amiguito le diga, ay, muéstrame sus bolitas, no sé qué, el niño va a poder decir, no, son testículos y no se los muestro porque con mi mamá he conversado que eso es muy privado, que esto es mío y que no se los muestro absolutamente a nadie, ¿sí? Pero si a ti te da miedo decir testículos, entonces dices bolitas, entonces llega el otro y le dice el nombre correcto, el niño va a decir, ¿qué? ¿Eso cómo es? No, a mí me han dicho es bolitas, ¿cierto? O sea, entonces ahí la importancia de hablar con mucho tacto el tema de los nombres propios de los lugares y las formas. Hay que hacer preguntas, pero saber el momento y la forma de hacerlas. Finalmente, para ya responderles preguntas, para mí, Laura Galeano, para hablar de sexualidad con tus hijos es necesario propiciar una charla que debe durar entre 6 o 7 años, ¿sí? No se habla de sexualidad cuando la vecina llamó a decir que tu hijo estaba besando a la niña de ella, ¿sí? Entonces ahí no es el momento de educar en sexualidad. No se habla de sexualidad cuando no sé, situaciones como estas ya han pasado y no hubo un previo acompañamiento,
claramente está, o sea, por ejemplo, en el caso de la niña, claro, ¿por qué lo hiciste? Y vení, ¿qué está pasando? ¿Te gusta? ¿No te gusta? Hay que respetar, o sea, claro que hay que hablarlo, pero ese no es el momento para educar, para que el tema del primer beso sea un tema que sea de forma mutua, pues si ya lo acabo de tener, sí, claramente fue un problema porque no tuvo la educación previa, entonces ahí educar sobre el primer beso ya como que no, ¿cierto? Es una conversación, es una charla que debe durar con sus hijos durante 6 o 7 años, que empieza desde la infancia a escucharlos, a hablarles, a comentarles ustedes también sus experiencias y por supuesto lo que más va a propiciar esta charla tan larga es confianza y esto es fundamental para que sus hijos se puedan comunicar con ustedes. No esperen que ellos les cuenten una cantidad de cosas además íntimas, además vergonzosas, además nuevas para ellos, como lo que tiene que ser ver la sexualidad, hablando de corporalmente. Si ustedes no han tenido durante la experiencia de vida con sus hijos una situación de confianza, una situación de comunicación, una situación de empatía, ¿sí? Si no la han tenido en circunstancias, digamos, normales de la vida diaria, perdón, ahora no esperar tenerlas en situaciones tan complejas y para los adolescentes, preadolescentes, pues va a ser un poco más difícil. Espero que les haya servido. No sé si tienen dudas con relación al tema, específicas que de pronto les pueda. Es un tema muy amplio y como es de todas las edades, pues también se vuelve un poco complejo, pero me cuentan si tienen alguna duda para ir terminando. Bueno, Laura, yo hace un ratico les escribí que me fueran contando dudas por acá en el chat. Hasta el momento solo hay como algunos agradecimientos por el espacio. Les recuerdo entonces a los padres de familia que les envié 2 links. Uno es para la asistencia, porfa diligenciela hoy mismo, porque a veces si la charla fue el 27 de julio, me aparece por allá es que el 1 de septiembre, entonces no sería como muy coherente. Si hoy estuvimos en el encuentro, hoy diligenciamos la asistencia. Y también el otro link para que evalúen el espacio. Listo, tenemos unas manitos por acá levantadas, las vamos a tratar de resolver pues rápidamente porque ya estamos un poquito como sobre el tiempo. Les voy a dar la palabra, voy a mirar en orden. Ay, me perdí acá, un segundo. Bueno, Laura nos levantó la mano, la mamá de Valeria, creo que es la mamá de Valeria Bastidas, doña Catalina. Sí, hola Catherine, muchísimas gracias por este espacio. Ay, me perdonas, se me escapó el nombre tuyo de Laura, hola. Muchas gracias también a ti por habernos compartido esta charla en un tema tan importante. Justamente hace poquito le estaba escribiendo yo a Catherine. A mí me gustaría también como de pronto que en el colegio, en algún otro espacio, nos empiecen como a preparar, no solamente como en el tema de la sexualidad, porque lo que tú dices es verdad, la sexualidad en el momento que están viviendo nuestros niños que son como de quinto, no hay como que hablarlo en otros términos, sino que lo van viviendo. Perdimos a... Diferente, cómo lo empezamos a abordar en la transformación que ellos van a tener ahorita pasando, importante cuando ellos se movimiento, entonces no sé, como de pronto una invitación para que en algún momento nos hagan también un espacio a que nos empecemos como a preparar en este tema, que me parece como importante. Claro. En bachillerato ya empieza a vivir y a enfrentar como otros retos. Las niñas empiezan a enfrentar a vivir cambios desde que les llega su periodo, entonces sí me hago entender como que a veces uno como papá muerto de susto como en empezar a tratar esos temas. Claro. Muchísimas gracias nuevamente por el espacio y quedo como atenta a sus comentarios.
Listo, súper, Catalina, muchísimas gracias. Es un tema que sí se debe trabajar y que debemos de orientarlo más desde la salud biológica, como podría ser con una enfermera o un médico. Entonces lo vamos planteando y hacemos el acompañamiento. Muchísimas gracias por tu sugerencia. Bueno, tenemos manito levantada de Susana Gallego, doña Natalia. Buenas tardes, Catarine. ¿Me escuchan bien? Sí, buenas tardes. Bueno, muchas gracias por el espacio. Laura, muchas gracias por tu apreciación, por enseñarnos a manejar un lenguaje desde lo positivo. No solo es importante para los preadolescentes y los adolescentes, aunque los niños son más dados a la obediencia, entre comillas, también es importante incluirlos en el momento en que estamos haciendo una corrección y muy importante lo que nos contaste de la comunicación asertiva, porque también con ellos lo podemos aplicar, ¿cierto? No como desde la imposición, aunque ellos son un poco más flexibles, es una muy buena forma de poderlos incluir, de que también expresen su punto de vista, el por qué actuaron de esa manera, y ir preparándolos para un lenguaje que es el que vamos a utilizar en las etapas siguientes, que es la preadolescencia y la adolescencia. Y aprovecho también, Caterine, para hacer la misma observación de Catalina, de aprovechar los espacios del colegio para en conjunto con la familia prepararnos para que esos eventos de cambios biológicos que para nuestra época no fueron los mejores, ¿cierto? Uno no sé después si aquí hay hombres o no, pero a quienes nos llegó la primera regla nos decía, Dios mío, ¿yo qué hago? ¿Para dónde cojo? ¿Cierto? Entonces, que haya como un kit, hay diferentes formas, existe estas que son naturales, existen varias formas de actuar en ese momento, también que los niños sean conocedores que hay unos cambios biológicos en ellas, que debe haber un respeto, y un apoyo también, aprovechando el tema de Laura, del respeto, del querer, de los sueños, sin que sea netamente hablar de sexualidad. Entonces, si ustedes están hablando del mismo tema nuestro, uno tiene apoyo de poder ver, están viendo en ética o en filosofía, la reflexión de cuidado del cuerpo, que hay que respetar lo que piensa el otro, que no se debe actuar por imposición. Entonces ya uno tiene como pie para poder hablar de ese tema, de sexualidad, pero con un apoyo inicial del colegio, ¿cierto? Como una gabelita ahí, como de que no estamos tan sueltos. Me parece que sería una buena opción. De antemano, mil y mil gracias. Súper buena la charla. Con mucho gusto. Bueno, perfecto, doña Natalia, muchísimas gracias. Yo voy a tener muy en cuenta esa observación que nos acaban de hacer. Vamos a escuchar a la familia de Lucas Velázquez. Hola doctora, ¿qué más? ¿Cómo han pasado? Hola, muy bien. Adelante con tu pregunta. Primero, pues agradecer por esta oportunidad y los aprendizajes. Quedo como con dos inquietudes, bueno, como tres en uno. La primera es en cuanto al tema de cuando mencionabas del tema de la rebeldía y el oposicionalismo. Bueno, me equivoqué. Eso, gracias. Quería saber, tú decías que también llegaba a ser un trastorno, ¿sí? Entonces, mi primera pregunta sería, ¿cómo tratarlo? Segundo, ¿cuánto duraría? Y cómo sería el manejo con el adolescente. Y en una segunda pregunta, tú hablas de la comunicación asertiva y los acuerdos. Cuando se habla de los acuerdos y el adolescente los incumple estos acuerdos, ahí cómo se procede o qué se hace. Okay. Muchas gracias. Con mucho gusto. Bueno, Lucas, el papá es Lucas, el estudiante, ¿cierto? No, yo soy el papá. Tú eres, y el nombre tuyo es Lucas. Es Jorge, yo me llamo Jorge Lucas y el hijo es mío se llama Lucas. Ajá, okay, sí. Jorge. Pero no importa, tranquila. Discúlpame, bueno. Primer pregunta, el trastorno oposicionista desafiante es un trastorno que se ve desde la infancia y la adolescencia, muy marcado por irritabilidad, por ir contra esa norma, por no tener los límites y respetar los límites ni la autoridad. La figura de autoridad representa un problema constante para ese niño o ese adolescente. Es también estados de ánimo
digamos, donde hay mucha irritabilidad, mucho malestar. Esto es un trastorno que, ¿cuánto puede durar? Primero, ¿cómo se trata? Se debe tratar a través de un profesional de psicología clínica, ¿sí? Porque allí se hace una intervención no solamente de los síntomas, como control de la ira, como habilidades sociales, como gestión emocional, sino que también se hace un manejo de este trastorno a nivel familiar, ¿sí? Entonces, la parte terapéutica para este trastorno es importantísimo. A veces, dado el caso, pues se mira si solamente con la terapia que yo recomiendo cognitiva conductual es suficiente, y si no es suficiente, entonces con apoyo psiquiátrico, pero por lo general es un tema conductual que con el tema de la terapia se puede ir resolviendo. ¿Cuánto tiempo puede tardar? No sabemos, eso es muy subjetivo de cada paciente, va a depender mucho de la dinámica familiar, de lo que se haga en el contexto familiar también, y ese apoyo que sí o sí va a ser necesario para poder intervenir a este chico, a este niño. Depende también de la participación del adolescente y de su adherencia al tratamiento. Muchos se adhieren supremamente rápido, a otros les cuesta un poquito. Entonces, la tardanza de cuánto dura el trastorno es muy compleja en cuanto a la intervención. ¿Cuánto puede durar un trastorno oposicionista desafiante? Normalmente se da desde la infancia, y este puede durar toda la adolescencia y parte también de la adultez, que ya vemos adultos con problemas sociales, con problemas de seguir la norma, con problemas de la autoridad. Entonces, si el jefe le habló, el adulto va y lo confronta, ¿sí? Porque viene desde la infancia con un problema que le ha durado prácticamente toda la vida y que le puede seguir durando prácticamente toda la vida y generar mucho malestar. Y la siguiente son los acuerdos y la comunicación asertiva. Cuando se incumplen los acuerdos, lo que se hace es que la conducta indeseada tiene una consecuencia, ¿cierto? Esa consecuencia también pueden ser acuerdos. Listo, vamos a hacer el siguiente acuerdo. Yo no sé, vamos a sentarnos todos a comer a las 7 de la noche, porque es el único momento que tenemos en familia, por ejemplo. Y resulta que el adolescente o el niño no llegó, no quiere, está rebelde, tocó decirle que no, que no. Cuando estamos haciendo el acuerdo, ahí mismo decimos, si ese acuerdo se incumple, entonces, ¿cuál va a ser la consecuencia? Ahí mismo. ¿Sí? Y, ay, no, ¿cómo así? Sí, ¿cuál va a ser la consecuencia? Te quito el celular, te quito el televisor, te quito los permisos. ¿Cuál va a ser la consecuencia? Preguntarle al otro también, al chico, cuál quieres que sea tu consecuencia, también logra hacer un trabajo de cambio conductual, porque, ay, no, yo no quiero que me pase esto, ¿cierto? Y saberlo también condiciona un poco la conducta. Como ya se hizo el acuerdo desde el principio, entonces cuando se rompe el acuerdo, se sabe que hay una consecuencia, ¿sí? Y se le dice, listo, no cumpliste con esto, entonces la consecuencia es, como habíamos acordado, es esta: 3 días sin celular. Pues ahí es un tema ampliesísimo, porque las consecuencias deben ser reales, que los papás las puedan mantener en el tiempo, que realmente sí las cumplan. Entonces, pero ante la no consecución de los acuerdos por parte del adolescente, hay una consecuencia, ¿sí? Para el adolescente o para el niño. Y la idea es que los papás cumplan los acuerdos también, ¿sí? Que no solamente sea una cosa como que tú eres el hijo, el adolescente, el que debe obedecer, cumple tú los acuerdos, sino que sea un cumplimiento continuo, pues, de las dos partes, papá y mamá e hijo. No sé si te respondí, es que rápidamente, porque sé que estamos muy cortos de No, tiempo. muchas gracias, así está bien. Con mucho Queda gusto. como para ahondar muchas cosas, pero no, entiendo el tiempo. Claro que sí. Gracias. Don Jorge nos puede escribir un correíto a psicólogas y orientadoras del colegio, y nosotras también podríamos direccionar como esas preguntitas en torno a los trastornos y demás. Podemos tener una asesoría y orientarlo más a fondo de las dudas que de pronto se le hayan quedado. Listo. Vamos entonces a terminar brevemente con la familia de Alejandra Londoño y luego seguimos con Santiago. Laura, si puedes compartir la diapositiva donde están tus datos, aunque yo por acá en el chat ya puse como el número del centro integral, porque algunas familias pues quisieran consultar contigo. Claro que sí. Estos son los mismos datos del centro integral que acabas de poner, estos numeritos
que ven por acá, el 314-645-2840. Listo, perfecto. Como Entonces, somos, perdón, te interrumpo, como somos varias psicólogas, si el interés es consultar de pronto conmigo, ya es decir que con Laura Galeano, porque sí ya vemos varias. Listo, súper. Entonces, escuchamos a la familia de Alejandra. Claro que sí. Bueno, Catherine, Laura, muchas gracias por la invitación y por el tema tratado, muy interesante. Como siempre digo, estos espacios nos permiten aprender mucho y tomar esos tips que son necesarios. Me quedo con dos dudas. Sí. La primera, en el caso yo tengo hijas que tienen 10 años de diferencia una con otra. Ya la de 8 años me preguntó la semana pasada que cómo se hacen los bebés, ¿sí? Yo nunca he hablado de cigüeñas, ni un pajarito, ni la semillita, no. Hay una vagina, hay un pene, hay un óvulo y un espermatozoide. Y traté de utilizar internet a través de espacios destinados para niños, más o menos cómo explica la fecundación. Pero obviamente no quise entrar en el detalle de que, ajá, ¿cómo se fecunda? ¿Sí? Okay. Entonces, porque me parece que todavía a su edad puedo despertar otras curiosidades que para mi juicio, a lo mejor estoy equivocada, no están acorde o no voy a saber yo manejar correctamente, porque obviamente siento que ella me lo está preguntando a una edad más temprana que lo que me la preguntó la mayor. Entonces, no quiero que ella utilice de pronto información que yo le dé para comentarlo con sus compañeros y empiece a crear, ¿sabe? Un tema de rumores de que Miranda me dijo que esto era así y mi mamá no me dijo eso y ¿me entiendes? Entonces, eso me gustaría tener herramientas de cómo manejarlo. Si hay alguna página a la que yo pueda consultar, ¿qué puedo hacer? Porque me lo volvió a preguntar ayer, que se lo volviera a contar, que cómo es que era. Entonces tiene ese tema ahí como constante. Y creo que quedó algo, o para mí quedó algo en el aire. Sí escuché que lo dijiste cuando iniciaste con la presentación sobre la orientación sexual. El tema de la orientación sexual es algo que me gustaría conocer a más profundidad, ¿sí? Porque, pues a mi juicio he notado que en la juventud se está manejando de manera como moda. O sea, ya no es un tema experimental, ya no es que yo me siento o me identifico con tal género, sino que se ha vuelto moda. Es mi juicio, ¿sí? Hablo desde mi experiencia. Entonces sí me gustaría también tener mayor conocimiento sobre el tema y no hablar pues en base a mi juicio, sino a de verdad pues a temas ya de salud, o sea, un tema de verdad que sea de conocimiento completo, pues, o sea, no simplemente por los juicios o por la educación que uno recibió, sino que sea de verdad con la ciencia de por medio, digamos. Claro que sí, te entiendo. Bueno, el tema de qué decirle a tu hija cuando le pregunte eso, a mí me parece importante que tú indagues como mamá, hija, yo te voy a contar, pero ¿por qué la curiosidad? ¿Sí? ¿O por qué quieres saber? O sea, eso muchas veces el niño pregunta y el papá es desesperado buscando a ver qué le responde y ni siquiera nos detenemos a preguntar, ven, ¿y por qué quieres saber eso? ¿Qué pasó? ¿Dónde lo escuchaste? ¿Qué estaban hablando? Contame que yo ya te voy a contar de qué se trata, ¿cierto? Laura, perdón que te interrumpa, pero yo se lo pregunté. Sí, Y su respuesta fue, es que yo quiero saber cómo nací. Esa fue su respuesta, yo quiero saber cómo nací. Listo. Entonces, dentro de todo lo que me contaste, perfecto que lo hayas hecho, súper, súper bien. Dentro de todo lo que me contaste que hiciste, fue muy enfocado a lo fisiológico, que está bien, porque con toda seguridad la duda de ella va más por lo fisiológico, por los cambios corporales, por ella cómo se salió de este mundo, pero a esa charla hay que incluirle mucho el tema del amor, hablarle desde el respeto, hablarle desde que fue una decisión, hablarle de que fue, ojalá, digamos,
de que fue planeado, si fue el caso, de que fue muy esperado, de que fue en una época de la vida en que estabas ya con el esposo. O sea, mira que se conectan una cantidad de temas no solamente físicos, ni fisiológicos, ni anatómicos, sino que ella va a asociar que nuestro aprendizaje social es importantísimo, de asociación, perdón, es importantísimo porque va a tener bebés, listo, con amor, con respeto, en una edad, con la pareja, porque queríamos, porque lo deseábamos, porque fue decisión propia, porque así lo planeamos. Entonces, tener bebés se asocia con todo esto bonito que habla también como de esos principios y de esa emocionalidad, no solamente desde lo lo fisiológico, y finalmente hablarle del proceso, puedes hablarle de un proceso de gestación y después de que no, estoy casi que convencida que ella no quiere o no necesita escuchar el tema de que el pene fecundó penetró la vagina. Creo que llegar hasta ese punto no es necesario a esa edad, más que explicarle que hay una relación donde el papá y la mamá están juntos porque se quieren, porque lo decidieron, porque lo planearon. Entonces mira que lo acompañas de otros componentes que no necesariamente son genitistas, pues, en su discurso. Y lo llevas hasta el finalizar, que es el tema, y yo quedé en embarazo, porque mira que ahí le dejaste de todas maneras como que la duda, bueno, entonces yo cómo nací, ¿cierto? Entonces, y hubo un embarazo, yo te tuve 3 meses, 6 meses, 9 meses, y creciste, y ya después de mi barriguita saliste, y ya tú naciste, ¿cierto? O sea, de una forma muy, como que, ya nací, mira que en la historia como, ya escuché lo que estoy preguntando, ¿cierto? Esa puede ser una manera aquí, corticamente pues te cuento como de manejar esta situación. Y lo de orientación sexual sí nos faltó, me disculpan, pero por el tiempo Pero ese tema sería otra charla completa. Total, Con toda porque es seguridad. uno de los motivos de más consultas de los papás. Orientación sexual porque ven características distintas en sus hijos que no veían antes, porque les preocupa las modas. Sí pueden ser modas, pero también pueden ser elecciones que no dependen solamente de ellos, que hay una cosa intrínseca, genética, que los lleva hacia, ¿sí? Que no es una cosa que ellos puedan quitarse o ponerse, como que no te puede gustar el niño, siendo el hombre o siendo niño, no te puede gustar el niño, no funciona tan así. Entonces, por eso es un tema también muy amplio que debemos también en algún momento tocar. Listo, vamos a dejar hasta ahí Con mucho la inquietud de la familia Alejandra. Recuerden, nos pueden escribir a psicoorientación y ahí podríamos también asignar una asesoría para saldar pues como esa duda, igual para todos los padres de familia. Entonces, bueno, con esto terminamos. Laura, muchísimas gracias. Qué bueno poderte haber tenido en este espacio. Creo que muy enriquecedor para todos. Hubo una familia que tenía la manito levantada y como habían varios, pues yo iba en el orden de llegada y luego no apareció la manito levantada, pero si tienen alguna duda, no duden en preguntarnos, escribirnos. Ahí en el chat les dejé el correo electrónico de la psicóloga de primaria y bachillerato y el contacto también de Laura para quienes estén interesados en la asesoría terapéutica pues externa. Listo. Muchísimas gracias por su asistencia, por su compromiso y a Laura pues por habernos acompañado en este espacio. Que tengan una feliz noche. Feliz noche, con gusto. Muchas gracias, feliz noche. Chao. Muchas gracias. Feliz noche a todos, muchas Feliz gracias por noche. participar. Recuerda, se llama Marinara, la de la cajita.